Bueno, vamos a nuestra clase número 3, a nuestra hora número 3, clase número 20. Y hemos estado hablando acerca de lo que sucedió en el corazón de Satanás, de lo que sucedió en ese ser hermoso, Lucifer, y cómo él, siendo el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, él dañó su corazón. Se enalteció su corazón a causa de todo esto y corrompió la sabiduría a causa de su esplendor. Y por eso fue que Dios lo arroja, lo saca, pero también lo echa. Lo arroja significando que quita lo que hay en él, de la gloria de sabiduría de Dios que Dios le había dado, pero también él mismo llega a manifestar su propia muerte. Esto es, de ahí que él es el iniciador de una nueva región en el corazón, que es la región de muerte, dada por la profanación que él llevó a cabo en su propio corazón. Él corrompió esa propia sabiduría. Bueno, es tremendo porque esa palabra santuario la busqué en el diccionario. El santuario aquí se está refiriendo al corazón de él, el corazón de tanto de nosotros como de él, así como el corazón de Dios, de Cristo, perdón, es un santuario para Dios. En ese santuario estaba la sabiduría de Dios en él, y eso fue lo que él corrompió debido a ese esplendor. Santuario es templo, se le puede llamar como templo. Igualmente es el lugar del corazón, la parte más interna. Recordemos que en el tabernáculo, igualmente en el templo físico que luego se llevó a cabo con ladrillo, el lugar santísimo era el lugar donde se encontraba el arca, que es la parte más interna. Ese es el lugar a donde reposa la presencia de Dios. En nuestro corazón reposa, la imagen del Cristo, que le dio una nueva vida a nuestro corazón para nosotros poder reflejar esa gloria de Él. Pero es muy interesante mirar aquí con respecto a lo que pasó en el corazón de Él. Por eso dice que Él profanó esa sabiduría, Cuando uno busca la palabra profanar, es deshonrar, es prostituir, es dañar, es corromper, o sea que iba a llegar a un punto de corruptibilidad en el corazón de él, que él perecería, que eso fue lo que los versículos 18, 19 hablan. Por eso dice que él profanó el santuario y por eso Dios sacó fuego de en medio de él, el cual lo consumió. Y luego dice que lo puso en ceniza sobre la tierra. En el 19 dice, y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto será y para siempre dejarás de ser. Entonces llega a un punto que fue tal la corrupción de su corazón que Dios tuvo que hacer algo al respecto para que no continuara llevando a cabo lo que estaba llevando a cabo. Entonces entendemos, primero, santuario es el área, ¿de dónde? Del corazón, es la parte más profunda, es un lugar especial donde está la misma presencia de Dios en ese santuario. Luego dice, profanó, que ya acabo de decir, profanó esa sabiduría del corazón, que la corrompió de manera tal de que se llenó de contrataciones. Dice que con la multitud de las maldades y la iniquidad de tus contrataciones profanaste ese santuario. O sea, él profanó el corazón de él. Y ya les expliqué la palabra profanar, deshonró y usó la sabiduría para hacerse Dios en sí mismo. Quiero decirles que el único ser que pudo hacerse carne y ser el misterio de la sabiduría de Dios hecho carne, era Jesucristo. No había ningún otro ser celestial, espiritual en el cielo que sea el Hijo de Dios, al Dios eterno que se hizo carne, sino solamente Cristo. Entonces, lo que Él quiso ser,
Él se engaña a sí mismo en su corazón, queriendo ser la sabiduría de Dios como la era su hijo. Y eso no se podía. Porque solo a Dios hombre es el único ser que luego vino a ser un ser humano, diferente a todos los seres humanos. Amén. Entonces es importante entender esto. Él nunca hubiera podido lograrlo. Jamás. Bueno, entonces, igualmente reinó Dios en el corazón del espíritu del primer hombre. El reino de Dios en el corazón del espíritu del primer hombre. Necesitamos entender lo que éramos antes para luego entender lo de la caída. En el hombre también el corazón era ¿qué? Un santuario, era un área, era un lugar. Pero cuando ella es incitada por la serpiente para mirar del árbol, es bien interesante mirar que, vamos a ver si lo tengo acá. Ok, vamos un momentico a Génesis, porque no me acuerdo dónde la tengo, pero sé que la escribí. Vamos a Génesis capítulo 3, porque es interesante mirar cómo la incita a él para obtener una sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, sino la misma sabiduría corrupta que él había adquirido, en la que la razón por la cual él había sido arrojado y echado fuera. Entonces dice, y miró y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el árbol codiciable, ¿para qué? ¿Para alcanzar qué? ¿Para alcanzar qué? Sabiduría. Para alcanzar sabiduría. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la sabiduría corrupta de Satanás. Y a eso fue lo que la incitó para que ella comiera de lo mismo que él había comido. Para así ella profanar el santuario. Dañar, trastocar el corazón de ella, como fue trastocado, con el veneno de esa semilla corrupta. Y miremos un momentico arriba, dice, pero del fruto, del fruto, el 3, el 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol que tiene más sabiduría que Dios, no van a morir, van a obtener una sabiduría. Claro, era una sabiduría corrupta que causó la muerte, causó la ausencia total y completa del reino de Dios en la que ellos estaban arropados, con la que ellos vivían y se movían. Bien, entonces, entendieron a eso, ¿verdad? Siguieron con la línea del pensamiento. El virus del pecado trastornó la vida espiritual de vida luz. Recuerden lo que yo siempre les he enseñado con respecto a la semilla que da de su propio género. Igualmente la semilla también, cada semilla da su propio cuerpo. ¿Cuál fue el cuerpo de la semilla corrupta, de la sabiduría corrupta? Porque es así, la sabiduría corrupta que comió sencillamente produjo un cuerpo ¿qué? Corrupto, un cuerpo que se iba a deteriorar, un cuerpo que se iba a perder. Entonces trastocar significa alterar el orden adecuado de algo. Totalmente, todo el ser espiritual ensamblado para vida de Dios, para llevar ellos el reino, inmediatamente fue trastocado, el reino de Dios fue sacado de ellos, pero también ellos fueron echados fuera y vinieron a parar ¿a dónde? A la tierra, a las regiones de muerte. Su alma vino a estar muerta en sus delitos y pecados. Bien, igual la palabra trastornar es el cambio o alteración que se produce en la esencia, oigan bien, en la esencia o las características permanentes que conformaban una cosa. El ser humano como ser integral recibió el aliento de vida. Esto es, recibió todo el ambiente del reino arriba, lo recibió también. Pero en el momento en que esta semilla, ella le cree primero se le cree. Ella oyó las palabras y las creyó. Oyó primero las palabras y creyó. De ahí que ella recibió primero la semilla de la mentira en ella, que hizo que ella comiera ¿qué? La semilla de la sabiduría corrupta, haciéndole creer y pensar que ella iba a ser más sabia que Dios.
o que le hacía falta la sabiduría de Dios para poder vivir en el plano natural. Y bueno, vemos toda la consecuencia tan terrible que hubo con respecto a eso. Después de haber sido sacado y luego echado del jardín, todo el ser viviente integral fue trastocado. Bien, entonces el virus del pecado trastocó o trastornó la vida espiritual de vida luz. Trastocó significa alterar el orden adecuado de algo, su esencia en el desarrollo de un proceso. Y trastornó, ok, vaya, lo repetí. Ok, parece ser que sí. Ok, bueno. De ahí que vamos a mirar Romanos y quiero explicar este punto para que entendamos ese veneno de esa semilla de una sabiduría corrupta que vino al corazón, vino a establecerse en el corazón de ella. Dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. Y de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romanos 5:15, el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Vamos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por un hombre entró la muerte. Así también la vida entró por Jesucristo. Bien, entonces vemos aquí que el hombre, así como Satanás, tuvieron una mente caída. Esta semilla corrupta de la sabiduría tomó el corazón del hombre, creó una mente caída sin la vida de Dios y reinó la muerte y las tinieblas en el espíritu de la mente del corazón. Antes de ser trasladado al reino de Dios, al reino de luz y vida, vivíamos bajo la potestad de Satanás. Nuestro corazón igualmente entró en el mismo estado en que entró Satanás cuando profanó y corrompió la sabiduría de su corazón. Pero a nosotros se nos fue dada la semilla, o sea, la semilla de Satanás. Por lo tanto, ¿qué cubrió nuestro corazón? La muerte. Por eso el alma estaba, ¿qué? En una región de ¿qué? De muerte. Ahora, tenemos que entender con respecto al concepto de leyes, que la palabra ley, que ya ahorita lo voy a explicar, significa poder o fuerza. ¿Qué ejercía la potestad de las tinieblas sobre el ser integral del hombre? El pecado. ¿Y qué? Y la muerte que reinaba sobre ellos. Por eso éramos afectados por la esencia de lo que daba el pecado a nosotros. En todos los aspectos. Por eso el conocimiento del bien y del mal nos hacía hacer cosas bien, ¿ok? Pero también nos hacía hacer cosas mal. Pero las cosas que hacíamos en el bien, todas eran con su distorsión y su doble sentido. ¿Por qué? Porque la sabiduría que ella comió era la sabiduría corrupta, que no venía de parte de Dios, sino que venía a causa del árbol del conocimiento del bien y del mal, que vino a ser el mismo Satanás. Por lo tanto, cuando ellos comen, ellos llegan al mismo plano que Satanás. Y la misma fuerza del pecado, y la misma fuerza de la muerte, y la misma fuerza de corrupción vino sobre el hombre. Por eso es que todo el hombre estaba totalmente bajo el poder de la ley del pecado y la ley de la muerte, conllevando igualmente todas las obras de la carne, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí es importante entender la palabra tinieblas. La palabra, esa era la que estaba buscando. Antes de ser trasladados al reino de Cristo, el reino de luz y vida, vivíamos bajo la potestad de Satanás, la potestad de las tinieblas, la potestad de la muerte. Esta palabra tinieblas se usa figurativamente de la condición moral
y espiritual del mundo. Significa el pecado y la ignorancia, la enemistad, la incredulidad y la rebelión. ¿Qué mostraban las tinieblas? El estado de incredulidad, de ceguera, de entenebrecimiento, de tinieblas que tenía el corazón en el hombre. El corazón estaba en las tinieblas y las tinieblas estaban en el corazón. Así como ahora estamos en la dimensión nueva del nuevo reino, igualmente cuando estábamos, y no había manera, no había escapatoria. Por eso la religión se inventa. Por eso la ley mosaica es establecida antes del en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. Porque el conocimiento del bien y del mal, si tú miras la ley te muestra el mal que está en ti. Pero también te da el freno para que no hagas el mal, para que no fueras a hacer maldición. Pero de todas maneras la condición era la misma. Esa condición no la podía cambiar el ser humano, ni la ley mosaica la pudo cambiar. Por eso en nuestra debilidad nunca hubiéramos podido verdaderamente cumplir la ley de Dios. Y menos la ley mosaica. Bien, entonces vamos a la parte de la ley del pecado y la muerte gobernaron a todo nuestro ser. Hacia allí donde realmente ahora ya es el desarrollo de todo lo que, de la culminación o el meollo de toda la enseñanza, es con respecto a entender que por lo que ahora estamos en un nuevo reino, que es el reino de Dios, es el reino de vida, en ese nuevo reino hay nuevas leyes, que ya no estamos supeditados o controlados o esclavos de las leyes que gobernaban todo nuestro ser, gobernaba el corazón, gobernaba el alma, ¿okay? El alma tomaba de la esencia de lo que había del corazón, del pecado en el hombre, ¿okay? Y la manifestaba a través de actitudes, de comportamientos, de los pensamientos y todas estas cosas. Pero aún también afectaba a nuestro cuerpo humano. Traía enfermedades al cuerpo, pero también trae enfermedades psicosomáticas, las enfermedades del alma. La amargura es una de ellas, es una enfermedad del alma muy fuerte que se ve reflejada también en tu cuerpo. Entonces vemos que cuando vamos al reino de Dios, tenemos que entender que nada de las leyes que gobernaron a nuestro ser integral abajo, por ser ahora nosotros trasladados, liberados de este reino de abajo y trasladados al de arriba, ninguna de las leyes de abajo nos pueden gobernar. Pero eso nos toca que masticarlo, eso nos toca que practicarlo, eso nos toca que estar recordándonos. Si nosotros estuviéramos más conscientes de esas nuevas leyes del reino de arriba, estuviéramos diciendo, el reino de Dios en nosotros nos da el poder para vencer el pecado. El reino de Dios en nosotros nos da el poder para no manifestar la corrupción ni ser corrompidos por la sabiduría corrupta que había en nosotros. No tengo que usar de esa sabiduría, del conocimiento del bien y del mal para hacer las cosas, porque ya no estoy en la esencia de esa sabiduría corrupta. Amén. Entonces, el hombre por el pecado entró a la dimensión espiritual de las potestades de las regiones de muerte y tinieblas, y su entendimiento fue entenebrecido. Tomando entonces todas las leyes que se llevaban a cabo abajo, gobernaban, tenían su poder, tenían su autoridad sobre todo el ser integral del hombre. ¿Cuál es la maldición? La maldición es la muerte. Y eso vino a ser una ley. Cuando nosotros caímos, cuando el hombre cayó. Y esa la traíamos todos nosotros, porque todos estábamos muertos. Es una fuerza, es una ley que se tenía que cumplir en todos. Igual la ley del pecado. Esa era la naturaleza caída de pecado que había en nosotros. Bien, entonces necesitamos, vamos un momentico a 1 Corintios 6,
1 Corintios 6, 9 al 10. Y realmente miren que la esencia del reino de tinieblas y muerte que había en nosotros nos engañaban totalmente. Miren lo que dice. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Cuánta gente, tristemente, cuánta gente no ha recibido a Cristo Jesús, pero no han entendido que fueron trasladados a otro reino? Donde las leyes ya del pecado y de la muerte no tienen poder ni autoridad, y que fueron canceladas, anuladas, destronadas, que ya fuimos despojados de esa naturaleza de pecado, y por lo que fuimos despojados de esa naturaleza, las leyes que habían en esa región de pecado y de muerte no tienen más poder sobre nosotros, porque ahora nosotros tenemos nuevas leyes. El reino no es de palabras, es de poder. Y ese poder es vida de Dios en nosotros. Ese poder es dominio propio. Ese poder es templanza. Ese poder es amor. Ese poder es humildad. Ese poder es mansedumbre. Ese poder es bondad. Ese poder es el amor de Dios. Entonces estamos bajo las leyes nuevas en nosotros. La cuestión es que hay que creerlas. Primero recibirlas. Entender que si hemos recibido el reino, tenemos todo lo del reino. ¿Sí me entienden? Tenemos la capacidad de vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra, por ser de una nueva naturaleza, pero también por vivir ahora en un nuevo reino. Amén. Entonces dice, los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso se parece mucho a la lista que hay de las obras de la carne en Gálatas 5. Muy parecido. Y también dice que no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Algo nos está diciendo el Señor. Si usted se empeña, si usted recibe a Cristo y recibe del reino de Cristo, pero usted se empeña en todavía querer vivir abajo porque su alma está más amando los deleites engañosos de su carne, pues usted va a perder. Usted va a morir. Va a continuar, podríamos mejor ponerlo así, a continuar muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando estoy entendiendo que mi alma fue levantada porque fue resucitada y que ahora nada de lo de abajo tiene afecto en mí, entonces mi alma puede llegar a comenzar a amar las cosas del cielo, el ambiente del cielo. El Señor me hacía pensar algo muy especial hace un momentico, porque dice que el reino de Dios en mí me da el poder, ¿correcto? Luego dice la palabra que busquemos primero el reino y su justicia, que busquemos primero el reino. Entonces que busquemos primero el poder, que busquemos también la sabiduría, porque la sabiduría nos da el poder para hacer las riquezas, para saber qué debemos hacer con este dinero, para saber cómo lo vamos a invertir, para saber esto. ¿Sí me entienden? Y poquito a poquito incrementar la parte financiera. No para ser avarientos, sino para recibir y luego para dar. Es tremendo porque hay un versículo que sacan mucho cuando se dan las ofrendas. Es más, yo también lo he usado, hasta que entendí que no era así. Dad, ¿y qué? Y recibiréis. Pero es que no se está hablando aquí de plata. No, tampoco nos está hablando de una siembra. Aquí se está refiriendo a otra cosa con respecto a la medida. Con la misma medida que tú mides, con esa misma medida te van a medir. Dad la medida y vas a recibirla. Que es totalmente diferente. Pero sí también hay otro versículo que dice, reciban la gracia y den
la gracia. Recibimos del reino de Dios, recibimos la gracia. Recibimos todas las bendiciones espirituales. ¿Para qué? Para dar. No es dar, no es, dad y recibiréis, sino es recibir para dar. La teníamos un poco contraria, porque ¿saben qué? Todas las cosas del reino se nos fueron dadas a nosotros ahora por gracia, y ahora por gracia las tenemos que dar. Por eso damos por gracia el amor, que es parte de la esencia del reino. La justicia, todo, absolutamente todo. Bien, entonces en Colosenses 3:5 dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Entonces aquí añaden más cosas de las que ya fueron añadidas allí en 1 Corintios 6, 9 al 10, pero también se añaden muchas otras que también fueron puestas en las obras de la carne. Entonces no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, respondan con pasión al llamado de Dios, de seguir rindiéndole su cuerpo como alguien que ahora ha experimentado la vida Zoe de resurrección en usted. Usted tiene ahora nuevas leyes en usted. Usted puede responder a las nuevas leyes del reino porque usted ahora tiene un nuevo corazón y tiene un nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu y ese nuevo corazón te da la legalidad de estar ahora en el reino de Dios. Para tú tomar y recibir todo lo del reino de Dios para poderlo dar. Para poderlo ejercer sobre tu vida en todo aspecto. Amén. Entonces, el yo es controlado por Satanás. Necesitamos entender que ese yo ha sido terrible. Terrible ha sido, pero que ya no estamos controlados. ¿Por qué? Porque ya el yo murió. La naturaleza de pecado, crucificada, muerta y sepultada, por lo tanto ya no estamos gobernados en nuestro corazón por esa naturaleza de pecado. Por eso nuestra alma ahora puede ser renovada, ser transformada para vencer todos los deseos engañosos que vienen de nuestro cuerpo terrenal, de este cuerpo que es polvo, para vencerlos y triunfar sobre el pecado. Amén. Bien, entonces vamos ahora a Romanos 8:2. Romanos 8:2, que es el meollo de la oración, del tema de hoy. Leyes espirituales del reino, leyes espirituales de la potestad de la potestad de las regiones de muerte versus las leyes espirituales del reino de Dios. Entonces miremos a esto. Ese versículo es muy hermoso porque la ley, y ahí subrayé la palabra ley, del espíritu de vida que fluye a través de la resurrección de Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. En la Reina Valera dice, porque la ley del espíritu de vida ahora no me acuerdo cómo es que es él, porque esta es otra versión. Pero la podemos abrir de Romanos 8, de Reina Valera. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Pero cuál Cristo? El Cristo que resucitó. Porque antes de que Él resucitara, todavía el pecado y la muerte gobernaba. Quiero que entiendan eso. Es más, la ley mosaica fue puesta para un freno, para que el pueblo no se desenfrenara en la sexualidad, en la idolatría, en la avaricia, en la codicia, en todas las cosas que venían por parte de la naturaleza de pecado. Fue hasta cuando Jesucristo resucitó que no pudimos recibir el nuevo corazón y el nuevo espíritu por el poder de la resurrección. Por eso es que el versículo dice, el espíritu de vida que fluye a través de ¿qué? De la resurrección. ¿Cuál reino está en nosotros?
Si Cristo resucitado nos da la oportunidad de tener un nuevo reino en el corazón, entonces Cristo es el reino. Y las leyes del reino son diferentes a las que se ejercieron cuando estábamos abajo. Amén. Bien, entonces, esa palabra ley, mira, la tenía, bueno, esa palabra ley que subrayé allí, que igualmente tiene que ver con la ley del pecado, es la misma palabra, tanto para la ley de vida como para la del poder de muerte y de pecado. Esta palabra no se está refiriendo a las leyes que se den en un país o normas donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia. No, es algo innato, es algo natural. La ausencia de luz y vida en nosotros y la ausencia del reino de Dios en nosotros y la ausencia de un nuevo espíritu y un nuevo corazón y la ausencia de no tener al Espíritu Santo de Dios. Y si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no teníamos el poder del reino en nosotros para poder vencer el pecado. Por eso nadie hubiera podido vencerlo, porque no había nada de lo de Él en nosotros. No podíamos estar muertos al pecado, porque Él fue el que mató al pecado, para ahora nosotros estar muertos en su muerte. Pero nuestra alma levantada y resucitada ahora está viva para Dios. Ya no está muerta en las regiones de muerte, sino está levantada. ¿A dónde? Al cielo, al reino del cielo, donde hay nuevas leyes. Amén. Entonces, esta palabra, es desde esta verdad real y objetiva que voy a hablar acerca de esa ley que regía en nosotros y luego la ley opuesta que rige ahora en cada cristiano nacido de nuevo. Aquí esta palabra ley se ve en el sentido de fuerza o de poder. Fuerza o poder. Y esa fuerza y ese poder del pecado ejercía todo su poder en todo nuestro ser. Que a veces pudiéramos ser frenados, sí, por nuestra moral, por nuestra conciencia, por la manera en que de pronto nos criaron, de la manera, la parte de la atmósfera con que nos criaron, en donde nos decían eso es pecado, no lo puede hacer, es decir mentiras es pecado, pero la gente lo hacía, comenzando por la mamá y el papá. Hijita, diga que yo no estoy aquí. No, que mi mamá dijo que no estaba acá. ¿Sí me están entendiendo? Pero había un freno, sabíamos lo que era bueno y malo, ¿ok? Y tratábamos de no hacer tanto lo malo y querer hacer lo bueno, pero de todas maneras siempre terminábamos haciendo lo malo también. Hacíamos lo bueno, pero también terminábamos haciendo lo malo. Entonces vemos que esa fuerza del pecado era una fuerza que ejercía todo su poder en el corazón y en esa esencia del pecado venía la manifestación de las obras de la carne a través de nuestra alma, que regían nuestro cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo estaban afectados por lo que había en ese corazón. Bien, entonces, y era obligatorio, era algo natural pecar. En este caso, estas leyes espirituales se llevan a cabo como una condición obligatoria, que se cumplen por naturaleza. El pescado, ¿qué sucede? Él puede estar afuera del ámbito del agua. No, ¿por qué? Porque se muere. Nosotros nunca hubiéramos podido salir del ámbito de muerte a causa del pecado hasta que Jesucristo no lo destruyó. Por eso lo amamos. Por eso le damos gracias y lo apreciamos y lo honramos y lo glorificamos. Ayer cumplí 35 años en donde mi vida se partió en dos. Y le di gracias a Dios porque se partió en dos. Nunca volví al lugar donde estaba. Nunca. Y esto me dice que aún espiritualmente, cuando lo conocí a Él, nunca podré volver al sitio donde estaba, de regiones de muerte y de pecado. Nunca. Nunca es nunca. Nunca volveremos a la porquería, nunca.
Porque nuestras almas han entendido que salieron de la porquería para vivir en un reino limpio, en un reino de santidad, de pureza, un corazón cristalino delante de Él. Y nunca volví, ni nunca volveré. Ya menos, no hay ni manera de volver otra vez a la vida antigua. El papá de mis hijos ya murió, así que no habría manera tampoco, ni yo tampoco. Pero bueno, entonces me acordaba ayer de eso y verdad que mi corazón se llenó de agradecimiento a Dios por la revelación de lo que soy ahora en Él, y porque sé con toda certeza y con toda seguridad que nunca volveré al sitio de la región de muerte y de pecado en donde mi alma se encontraba. Y así también tienes que pensar tú. Si es verdad, a trompicones, con caídas, con tropiezos, con muchas cosas. Pero Él ha sido fiel, porque el que me llamó me preserva, porque el que me llamó me capacitó y me hizo apta para continuar en la carrera hasta llegar a la meta. Porque ya no estoy en el mismo sitio donde estaba y porque hay nuevas leyes que me rigen ahora en todo mi ser integral. Y es un nuevo reino. ¿Qué más que es un nuevo reino? Es un nuevo espíritu. Es el espíritu de Dios. El espíritu de vida que trae vida a todo nuestro ser siempre, siempre. Es todo el ambiente del cielo ministrándonos a nuestro nuevo espíritu en ese nuevo lugar en que vivimos, somos y nos movemos en Él. Entonces, la ley de vida en Cristo es superior. Así como la aerodinámica sobrepasa la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad es una fuerza, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la ley de la gravedad se cumple? Porque se cumple. Ahora, cuando usted estaba aquí abajo, la ley del pecado y de la muerte se cumplía porque se cumplía y no había manera. Así no quisiera usted muchas veces hacer el mal, usted salía haciendo el mal. ¿Ok? Pero lo más hermoso de todo aquí es que Jesucristo se lo lleva todo para destruir esa clase de fuerza que había en nosotros, para darnos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y en el poder de la resurrección tener todo el reino de Dios ahora ejerciendo todo su poder, toda su fuerza, toda la ley de vida, toda la ley del amor, toda la ley de Él en nosotros, en nuestros corazones. Cuando el pecado entra en el mundo por el primer Adán y por el pecado la muerte, la ley del ADN en la genética de gloria espiritual en el primer hombre, donde estaba la vida de Dios, sufre la mutación, sufre el ser trastocado, causando la muerte. Y la genética de gloria del Espíritu de Dios que había en nuestro espíritu, que tomaba lugar en nuestro corazón, fue quitada. Ahora el ADN del hombre, la parte corporal, de la parte fisiológica, morfológica y corporal del hombre, ya no estaba siendo afectado por el ADN divino del Espíritu en un corazón donde estaba el reino, sino que iba a ser afectado por todo lo que comiéramos de aquí. Por eso las maldiciones de enfermedad. ¿Por qué vienen las maldiciones de enfermedad? Pues sencillamente porque hay un ADN en una región de muerte gobernado por la genética de la maldición. ¿De qué? De la muerte y del pecado. Me siguen aquí, ¿verdad? Bien, entonces, por eso es importante entender el sistema de creencias falsos de esta potestad. Ahora que entendí esto de la sabiduría corrupta fue algo tremendo, porque todas las creencias que nosotros tenemos en el mundo antes de ser restituidos en la gloria de Dios y antes de ser restituidos en el reino y antes de ser restituidos en el misterio de la sabiduría de Dios hecho carne, antes que todas esas cosas, todas las creencias que teníamos estaban basadas en una sabiduría corrupta. Aún la religión se encuentra en esa sabiduría corrupta.
Por eso ellos trabajan el bien y trabajan el mal. Y dicen, es que son dos perritos que están allí, el uno, el blanco y el negro, y tratándose el blanco de comerse al negro, el negro, el blanco. No, 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 no. Son dos fuerzas, son dos poderes que siempre estarán en la mente caída del hombre y van a manifestar la esencia de lo que el hombre es en una sabiduría corrupta. Punto, se acabó. Amén. Entonces, por eso es importante en el sistema de creencias falso de esta potestad de las tinieblas, y ahora le añado y en esa sabiduría corrupta que nos llevaba a la podrición. Es un tecnicismo que usa el mundo para mostrar que lo que creemos producirá un sistema de creencias, sea bueno o sea malo. Pero sí, es verdad. La sabiduría del mundo siempre va a estar basada en el conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Pero la muerte, la ausencia de la vida, la ausencia de la sabiduría de Dios, que es vida, amor y todo lo que viene, ¿ok?, estaba totalmente ausente en nosotros. Por lo tanto, esto de aquí siempre lleva al hombre a que la muerte se enseñoree en las personas. O sea, la ausencia de la verdadera vida de Dios en el hombre. Bien, entonces, por eso ahora vemos cómo se ha proliferado la filosofía del hablar correctamente o positivamente, que te va a llevar a vivir mejor. Y en cierta manera sí, es una medio verdad, podríamos decirlo. Pero como es una medio verdad, ¿va a terminar en qué? En una mentira. ¿Amén? Es como el manual de instrucciones. Podríamos definir el sistema de creencias, que es lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Es como el manual de instrucciones personal de cada uno de nosotros, que se refleja en los pensamientos, acciones, comportamientos, valores de lo que creemos acerca de lo que nos rodea. Pero siempre conduciéndonos ¿a qué? A la muerte. A un gobierno de muerte. Entonces, en este sistema de creencia falso, de esa sabiduría corrupta, tenemos que entender que la semilla que ella comió al creerse la mentira de Satanás, igualmente iba a producir que esta sabiduría corrupta fuera mentirosa, asesina, orgullosa, incrédula, entenebrecida. ¿Qué hay otra? Espérense, verá. Oh my God. Ok, sí. Distorsionada, ya dije engañosa, falsa, y todo lo que la esencia de ese corazón perverso en donde está esta sabiduría corrupta llega a manifestar. Es que está bien el fornicar. Eso es bueno, eso es parte de su parte morfológica, fisiológica de su cuerpo. Usted necesita soltar lo que sea. ¿Sí me están entendiendo? Las hormonas o como es una mentira. Por eso a los niños se les debe enseñar desde pequeños, porque los niños van a tener una erección cuando son pequeños. Comienzan con erecciones creo que a la edad de 12 años, si no estoy mal, ¿cierto? 12 años, usted que es hombre, aproximadamente. ¿Okay? Ellos amanecen con su miembro duro, o sea, ahí es donde uno les enseña a ellos que sí es parte de su fisiología humana, su parte morfológica, pero que ellos pueden, a través de la vida del Espíritu de Dios, que es más poderoso que lo que está sintiendo en su cuerpo humano, para que no hagan mal uso de las erecciones que van a tener. Porque muchos de ellos, debido a esas erecciones y debido a las malas enseñanzas y creencias que se tienen, van y se masturban. ¿Me siguen aquí?
y se vuelven viciosos a la masturbación. Hay hombres que desde muy pequeños han estado en eso y aún siendo grandes, aún teniendo mujer, aún yendo a donde las prostitutas, se siguen masturbando. Esto es tremendo. Esa es la sabiduría corrupta del hombre. Esa es la que te va a decir y te va a dar unas ciertas pautas para que lo continúes haciendo. Y la ciencia te va a excusar y te va a decir, no, está bien, es que el hombre tiene hormonas y siente y esto. Y aún promoverlo, como es el caso de la ideología de género, que está muy fuerte. ¿Okay? Sí, pero si me siguen, esa es la sabiduría corrupta de la que el primer hombre comió y de la cual ahora todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados a causa de esa sabiduría corrupta del mundo. Amén. Es bien hermoso esto. Entonces, igualmente, debido a estas creencias falsas de esta sabiduría corrupta, la mentira gobernaba nuestra mente caída. Era natural, era parte de la ley del pecado y de muerte el que nosotros de una manera natural dijéramos mentiras. Ahora, cuando un niño comienza a crecer, gloria a Dios por los padres, porque hay padres que aún les queman la boca porque dicen mentiras. He conocido que hay unos que han exagerado la nota. Es como el que roba. Un niño que muchas veces la mamá lo agarra robando, algunos le pegan muy duro u otros también los queman. Para que no se le olviden que de verdad que esas personas nunca más vuelven. Pero no es esas medidas tan extremistas. Igual que la mentira. La mentira es algo natural. Entonces los padres comenzamos a decirles la diferencia entre la mentira, la diferencia entre la verdad. No puedes decir mentiras, no está en la naturaleza de Dios en ti ahora el que digas mentiras. Esto también lo debemos entender nosotros. Oye, ya nosotros no tenemos la naturaleza de que mentimos para excusarnos, mentimos para que la gente no se sienta mal con uno, mentimos por esto, mentimos, ¿sí o no? Mentimos en el trabajo para no quedar mal con nuestros jefes. Y todavía permitimos que esta sabiduría corrupta esté gobernando en nuestras acciones, en nuestras conductas, en nuestra manera de pensar. La mentira es muy fuerte. La mentira crónica se llama mitomanía. Y esa es una de las más difíciles, no imposibles en una persona cristiana, porque yo he conocido personas cristianas que tienen esa mitomanía crónica en ellos. Hay que enseñarles a diferenciar qué es la verdad, qué es la mentira. En una película que vi el otro día de un niño que fue a un juicio, el juez le decía, ¿sabes lo que es la mentira? ¿Sabes diferenciar entre la verdad y la mentira? Y dijo, sí, la mentira es que yo diga algo con respecto a esta persona que no la hizo. Eso es una mentira. Y la verdad es yo decir lo que yo vi que esta persona sí hizo. ¿Okay? Entonces, el chico tenía muy claro la parte de la verdad y la mentira. Nosotros también debemos tener eso muy claro. Y les digo una cosa, si realmente estamos entendiendo que la ley del poder del pecado y de la muerte ya no está ejerciendo poder en nuestro nuevo corazón, podemos decir sinceramente que sí podemos vencer todo aspecto de mentira que quiera venir a engañarnos a nuestro corazón. Pero hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser sinceros. Entramos a la cuarta y última hora. Hay que ser sinceros. En una administración que tuvimos hace poco con el pastor a una persona, fue tremendo porque él comenzó a arrepentirse, pero no estaba arrepintiéndose de la manera sincera o de la manera correcta. Y yo le dije, no es esa la manera. Y Dios no quiere eso.
porque él estaba pidiendo perdón por algo que había hecho, por un adulterio que había cometido, el dolor, el problema que para sus hijos, que para su familia, que para su esposa. Yo le dije, no. La primera cosa es Dios. Le mentiste a Dios. Engañaste tu corazón. Usaste la sabiduría corrupta en tu corazón. Ahora que entiendo lo de la sabiduría corrupta, ahora, Dios mío. ¿Me siguen? Entonces le dije, no, es Dios. Y dice Adolfo, que lo vio en el espíritu, dice que había un hilo de sangre que se detenía, que no podía fluir de su corazón para limpiarlo del pecado, porque estaba haciendo la oración incorrecta. No estaba siendo sincero con el que realmente debía ser sincero, primero que todo con Dios y con su propio corazón. He hecho lo malo delante de tus ojos. Limpia la maldad que hay en mi corazón. Hasta tanto no lo hizo de la manera en como yo le sugerí que lo debía hacer. Hasta ese momento la sangre no le pudo limpiar. Pero en el momento en que comenzó, la sangre comenzó a fluir. Y comenzó a limpiarlo de ese pecado. Entonces, eso es tremendo, porque ya ninguna de estas fuerzas engañosas en nuestro corazón tienen autoridad ni poder en nosotros. Las podemos vencer ¿con qué? Con la sabiduría verdadera de Dios, con el poder de la verdad, que es parte también del reino, de lo que respiramos. Ay, respiro la verdad. Ya no vivo en la mentira, del engaño. Amén. Bien, entonces, es importante entender estas cosas. Sí, la mentira gobernaba nuestra mente caída. Entonces, ¿qué es creer? Es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de tu certeza o de un conocimiento directo de la misma. Ahora, tú tenías una naturaleza, ¿qué? Caída. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Hacías lo bueno y hacías lo malo. Todo tu sistema de creencias, oye bien, todo tu sistema de creencias, sin tener siquiera pruebas de eso o conocimiento de eso, de una manera natural, actuabas en eso. Actuabas en eso. Esa era tu creencia de una sabiduría corrupta que te hacía, oye, que ejercía, la sabiduría corrupta ejercía todo su poder, ¿dónde? En tu corazón. Y engañaba tu mente. De ahí que, no vamos a asaltar un banco, porque como los bancos tienen mucha plata, entonces vamos a asaltar porque yo tengo plata, yo necesito plata. Hay gente que piensa así. Claro que después se vuelven avariciosos y qué sé yo. Y piensan que el asaltar el banco les va a dar la solución para sus problemas financieros. Pero mentira. Pero lo hacen con una buena intención. Pero engañados. O si no, pongamos a los recursos del gobierno, a los recursos. ¿Cuántos recursos no son desviados? Con disque. Alto. ¿Qué es eso? Sabiduría corrupta. Están muertos a la sabiduría verdadera de Dios. Y no pueden tenerla, hermanos. No pueden tenerlas. No pueden tenerlas. Bien, entonces, ese creer es considerar una cosa, es la aceptación de algo como verdadero. Disponer de fe hacia algo o alguien, sea de Dios, sea Buda o otra deidad. Por eso es que la gente puede creer en María, puede creer en Buda, puede creer en esto, puede creer en la religión, puede creer en el yoga. Hay mucha gente que cree en el yoga, que insiste y persiste y persevera hasta lograr dimensiones, espirituales altas en el yoga, igual que los brujos. Los brujos persisten hasta lograr niveles de la sabiduría corrupta en ellos, que los lleva a que se desdoblen, que los lleva a convertirse en perro o en gato, en lo que sea, que los lleva a lograr en esa sabiduría corrupta de maldad
donde la muerte está gobernando en ellos, a hacer cualquier tipo de trabajo de brujería pensando que están haciendo bien. Viene el hombre casado o viene el amante, la mujer que es amante de un hombre casado y le dice al brujo, es que yo quiero que él deje a su esposa para que se venga a vivir conmigo. Y el brujo le hace el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen una mente ¿qué? Una sabiduría en una mente corrupta. Y no pueden dar nada bueno de ellos. Nada bueno. Nada bueno. ¿Me siguieron aquí? Y luego está la dimensión del corazón de piedra. En el hombre caído, en la naturaleza caída, de la mente caída, estaba cubierta de una sabiduría corrupta que mantenía al hombre, ¿en dónde? En el reino de muerte. Por eso el hombre nunca, en sí mismo el hombre nunca hubiera podido sacarse el corazón de piedra. En sí mismo él nunca hubiera podido quitarse esa cubierta de piedra, de una sabiduría corrupta que le daba la esencia en la incredulidad, en el engaño, en la mentira, en la duda y en todo lo que viene con respecto a eso. Entonces, el Padre, entonces, tenemos que entender que Satanás es el padre de mentiras y que las palabras de él fueron palabras de mentira que fueron concebidas en el corazón de ella. Por eso la naturaleza de mentira en el corazón de la mujer. Y por eso la sabiduría que había en el corazón de ella, que era la sabiduría de Dios, que venía del reino de Dios, en la cual ellos se movían, fue totalmente quitada. La muerte tomó lugar. Y ellos no podían ser gobernados por otra cosa. Entonces, esta sabiduría corrupta es lo que nos da una mente distorsionada, una mente mentirosa, que ya mencioné cada cosa, engañosa, falsa. Vamos a Mateo 15, 18 al 20, para que miremos esa sabiduría corrupta que hay en el corazón del hombre. Jesús dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una lista de las obras de la carne. Es parte de una lista de las obras de la carne. Es parte también de la lista que leímos anteriormente, tanto en Colosenses como en Corintios. Jesús reveló que una de las formas de engaño más sutiles se encuentran precisamente en las prácticas religiosas. Si no, miremos lo del diezmo. Y en Marcos 7, 9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidaban la ley, la ley de Dios a causa de sus tradiciones. Porque no había ¿qué? Un corazón sincero. Por eso la comparación que hace Jesucristo de la historia del fariseo con el publicano. ¿Cuál fue el que se humilló? El publicano. Reconoció que había una maldad en su corazón. Por eso venía arrepentido, porque quería cambiar. Pero el otro no. El orgullo lo encegueció. El orgullo le hizo verse a Satanás. La mente caída del diablo en ellos. Bien, entonces, Mateo 12:34. Pero ustedes que son conocidos como fariseos, están podridos hasta la médula. Tremenda esa palabra. Han sido envenenados por la naturaleza de una serpiente venenosa. ¿Cómo pueden sus palabras ser buenas y confiables si están podridos por dentro? Porque lo que está guardado, lo que hay en sus corazones, se oye en la abundancia de sus palabras.
Algo sucedió el otro día en una oración que estaba haciendo. Alguien tuvo una experiencia. La voy a cantar, no voy a hablar los nombres, pero sí me impresionó. Y es la hora que todavía le digo al Señor, Señor, ¿qué fue eso? Bueno, sé lo que fue, pero Señor, yo no quiero tampoco tener nada de lo que se mostró en la visión. Y esta persona vio, yo comencé a orar, no me acuerdo, estaba orando. En tal caso, esta persona también estaba orando y vio una serpiente dentro de él. Y estaba viva, esa serpiente estaba viva y estaba comiéndose todo lo que Dios impartía a él. Había un engaño, algo estaba pasando en el pensamiento del corazón que hacía que esa serpiente estuviera tragándose lo de Dios, impidiendo que lo de Dios pudiera manifestarse en él. Y fue tremendo porque él sintió las ganas de vomitar. Esta persona sintió las ganas de vomitar, que casi va a vomitar. Pero al mismo tiempo dijo, no. Él vio cómo esa serpiente salió de su boca, la vomitó y luego la agarró y le dio. Y pues no sé cuál engaño era, ¿sí me entienden? En tal caso, hay cosas muy engañosas en donde la naturaleza de la serpiente puede estar ganándonos en algo. ¿Me están siguiendo acá? Por eso es importante, escudriñame, oh Dios. Escudriñame. Y si hay algo que no está correcto en mí, quítalo, Señor. Muéstramelo para yo poderme arrepentir. Sácalo del profundo del corazón para yo poderlo sacar. Porque lo que yo quiero ver en las profundidades de mi corazón no es el engaño, sino la verdad establecida y enraizada y cimentada dentro de mí. ¿Me siguen aquí? Bien, entonces, en Santiago 4:4, también con respecto, Santiago, la epístola de Santiago, la carta de Santiago nos está hablando que le está hablando a cristianos. Y miren lo que dice, se han convertido. O sea, los cristianos a quienes él estaba dirigiendo la carta, dice, se han convertido en adúlteros espirituales. Que están teniendo una aventura, una relación impía con el mundo. ¿No sabes que coquetear con los valores del mundo te ponen en desacuerdo con Dios? Cuando comenzamos a meternos en las vanidades del mundo, en las vaciedades del mundo, y que nos comenzamos a desenfocar de lo verdadero de Dios y de la sabiduría verdadera de Dios para enfocarnos en una falsa vanidad que el mundo nos está dando. Eso se llama adulterio. Y él dice, ¿no sabes que coquetear con los valores del mundo te ponen en desacuerdo con Dios? Quien elige ser amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. Entonces no queremos esas cosas. Amén. No queremos esas cosas. Entonces, para cerrar este punto, quiero decirles que esa es la razón por la cual una y otra vez estamos derrumbando las fortalezas. Fortalezas de mentira, fortalezas de engaño, fortalezas de falsedad, todas las cosas que puedan todavía tener parte en nuestro corazón que nos estén gobernando. Yo no quiero que nada, yo se lo he dicho al Señor, yo no quiero, y a mi corazón se lo he dicho, no quiero que nada. Por eso, interesante entender las dimensiones espirituales. Porque yo le dije a él, yo quiero tanto la verdad, yo quiero amar tanto la verdad que entra hasta las profundidades de lo más profundo, de lo más profundo, de lo más profundo, pero también de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto, y también de lo más ancho y lo más largo de la verdad de mí. Porque es que, wow, cuando la verdad está establecida, y te cuento una cosa, cuando la verdad está establecida, una mentira que tú percibas, alguien que te diga una mentira, tú la llegas a percibir inmediatamente. De ahí que podemos discernir a los falsos profetas, a los falsos pastores y a todos esos falsos que vienen. Amén. Por eso vamos a tener discernimiento con el respecto al anticristo. Ok. Bien. Entonces, la venida de Jesús, ¿qué trae? Luz y vida. ¿Qué leyes hay en el reino? Vida.
Luz, porque esos van pegados. Luz y vida siempre van pegados. Luz quita las tinieblas, vida quita la muerte. Así que esas son las leyes. Y Él vino a establecer esas leyes. ¿En dónde? En la tierra. En el corazón de su tierra, en el corazón de su tierra. En el corazón de todos nosotros. Bien, entonces dice, tener en cuenta que en Juan 1:4 nos dice, su vida trajo luz. En Juan 8:12 dice, tendrá la luz de la vida. Tanto la una como las otras son verdaderas desde cualquier punto que la veamos. Sin la vida, que es luz de Dios, nosotros estamos en tinieblas, y sin la vida estamos muertos. Entonces, es necesario entender el clima, la atmósfera que ahora genera el reino de Dios, que es vida y luz dentro de nosotros. Amén. Bien, el haber entrado al reino espiritual, el haber entrado al reino espiritual dimensional de la luz y vida de Cristo, cuando nacemos de nuevo a través del poder glorioso de resurrección, rompe, destruye, cancela, anula, destrona, desmantela toda la fuerza del poder de la ley del pecado y de la muerte que se tenía que cumplir obligatoriamente porque teníamos una naturaleza caída, ausente totalmente de la vida de Dios en nosotros. Todo se tenía que cumplir. ¿Y se cumplió o no? Por eso ayer recordándome dije yo, uy, Dios mío, acordándome, mi vida se partió en Dios, en dos. Nunca más, nunca más, nunca más. Eso es algo tremendo. Yo no puedo volver al estado en que yo estaba. En una enseñanza que doy, creo que es la sexta que hablo, Jesús dijo, en 3 días yo voy a destruir este templo. O sea, yo destruyo este templo y en 3 días será restaurado, uno nuevo, ¿ok? Todo absolutamente dimensional de ese templo en el santuario de tu corazón fue destruido cuando Jesucristo bajó y destruyó todo lo que en el área del corazón se encontraba, que era profano, corrupto, lleno de mentira, lleno de falsedad, lleno de orgullo que había dentro de nosotros. Todo fue destruido y fue hecho un nuevo templo, un nuevo santuario. Por eso es que nos habla de un nuevo corazón. La Biblia nos habla de un nuevo corazón en Ezequiel. Pero hay algo muy importante que el Señor me mostraba. Clemencia, ¿volverías tú a un templo derruido? ¿Volverías tú a tus trapos viejos? ¿Volverías tú a tu naturaleza caída, donde eras pudrición y muerte? ¿Volverías? Pues no. Y Él me dice, es que yo lo hice una vez y para siempre, para que tú lo creas que una vez y para siempre nunca volverás al mismo sitio o a tener un corazón pervertido y corrupto en su sabiduría. Pero hay que creerlo. Hay que recibir esa revelación y hay que creerla, de que en Él realmente ya todo fue hecho y que nunca volveremos al estado en que nos encontrábamos. Al revés, por ser del reino de Dios y por tener nuevas leyes de poder, de vida, de la verdad, de todo lo que viene de ese reino, podemos vencer todo engaño que quiera el enemigo poner en nuestro corazón. Amén. Entonces, ok. Esperen un momentico. Ok. Entonces, el haber entrado al reino espiritual dimensional de la luz y vida de Cristo, cuando nacemos de nuevo, a través de ese poder glorioso de resurrección, se rompe, se destruye, se cancela, se anula, se desmantela, se desmonta toda la fuerza del poder de la ley del pecado y de la muerte que se tenía que cumplir obligatoriamente por la naturaleza caída, ausentes de la ley de vida del Espíritu. La obra de la cruz destruyó las leyes del reino de tinieblas, de muerte, de engaño, de la sabiduría corrupta,
porque destruyó todo lo que venía o todo lo que había sido establecido en el corazón del hombre después de la caída. Todo, absolutamente todo. Entonces vemos aquí a Jesucristo siendo clavado. El acta de los decretos que estaba en medio y en contra de nosotros fue quitada y fue clavada en la cruz del Calvario. Toda el acta que producía esta naturaleza de la sabiduría corrupta en nosotros, toda esa acta de corrupción que hicimos y que nos traía la maldición de la muerte, todo fue crucificado, clavado una vez y para siempre. Tenemos que tener en cuenta algo. Todo el ser integral, como ser humano que él era, espíritu, ¿ok? 100% Dios, pero 100% hombre. Todo lo integral del hombre, espíritu, alma y cuerpo, fueron crucificados, muertos y sepultados una vez y para siempre. Así que nosotros, en nuestro ser integral, ya estamos igualmente crucificados, muertos y sepultados. Por lo tanto, no tenemos que obedecer a lo que fue antes en nosotros, sino lo que ahora es nuevo en nosotros. ¿Cómo puedes pretender tú que en un odre viejo vayas a recibir tú el vino del Espíritu Santo? No se puede. Así lo dijo Jesús. ¿Y cómo podemos pretender de querer el añejo, el vino añejo, de la sabiduría esta corrupta, engañosa, a recibir lo verdadero que viene del vino nuevo? Y hay gente que son las personas que están más dedicadas a las religiones, más dedicadas a la ley mosaica, de guardar la ley mosaica, ¿ok? Que en buscar realmente lo del nuevo Espíritu de Dios en nosotros, de ese vino nuevo. Bien, entonces, trasladados, Marcos 3:27, me gusta esta ilustración del versículo, hablando acerca de lo que estaba hablando en cuanto a la obra de la cruz destruyó. Jesús dijo algo muy, muy tremendo. Dice, permítanme darles otra ilustración, esta es de la Nueva Traducción Viviente, Marcos 3:27. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Ninguno, ningún ser humano hubiera podido vencerlo, porque todos tenían la naturaleza de pecado y todos estaban bajo la misma maldición de muerte. Pero hubo uno, Cristo Jesús. Solo alguien aún más fuerte. Y en la ley del espíritu de vida en la que Él venía, alguien que pudiera realmente atarlo y después saquear su casa. ¿Saqueó Jesucristo el imperio de la muerte para luego destruirlo? Sí. ¿Y quiénes son esos tesoros? Usted y yo. Él entró al mismísimo lugar de muerte, lo destruyó, lo saqueó y luego resucitó. Y todos los que creemos en que Él resucitó, también fuimos arrancados y somos el botín de almas que Dios ha liberado y que ha redimido. Y esto es importante que lo entendamos. Dios está buscando personas que realmente estén entendiendo esto, que en el poder de Él podemos atar al hombre fuerte. Amén. Entonces, el botín aquí, luego viene otra versión que es muy interesante. Dice, Jesús les dijo, escuchen, nadie puede irrumpir en la casa de un poderoso y robar su propiedad, lo que había abajo de nosotros. Esa era la propiedad, ese era el lugar donde Él bajó. Y robar su propiedad a menos que primero lo domine y lo ate. ¿Qué hizo en la cruz? Atar al pecado, destruirlo. ¿Correcto? Entonces toda su casa puede ser saqueada y todas sus posesiones tomadas. Absolutamente todo lo que estaba en esta área del corazón fue destruido. Wow. En todas las dimensiones, recordemos, ahora que entendemos lo de las dimensiones, es algo tremendo, porque es que tú te puedes ver que en todas las dimensiones
tanto del corazón como el alma, porque el alma también es dimensional, el alma también. Pero todas esas dimensiones, recuerden, la palabra ensamblaje, todas estaban ensambladas en una sola, pero estaban en un lugar de muerte. Y allí fue el Señor a sacarle todas estas almas. Y hay muchas más todavía, ¿no? O sea, hay un número, oigan, hay un número. La cosecha de oro tiene un número ilimitado, no lo sabemos. Porque las estrellas, cuando Abraham está con él, están bajo el techo de la tienda y él dice, no, vamos afuera y vamos a ver las estrellas. Porque así será tu generación. ¿Cuántos creemos esto? Amén. Bien. Luego, entonces, estamos trasladados al reino de luz y vida. Vamos a Colosenses 1:13. Este versículo es muy diciente. Y este versículo es gracioso, pero ¿se acuerdan que yo lo mencionaba siempre del lado vertical? Pero el Señor me decía, Clema, no es solamente desde el lado vertical, yendo de un lado a otro, sino también del lado horizontal, de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque Él tenía que destruir. Y al haber destruido todo en el área del corazón, donde estaba la muerte, donde estaba la sabiduría corrupta que nos tenía muertos, oigan bien, todo absolutamente fue. Entonces, ¿sí se fijan cómo es la revelación de progresiva? No es solamente arriba abajo, es también de un lado al otro, porque es toda la dimensión, el volumen completo del área que Él destruyó. Había un alto, había un profundo de la maldad en el corazón, había un ancho y un largo de la maldad. Pero dice, es muy diciente este versículo porque dice, Él nos ha rescatado o nos ha liberado. ¿De dónde? De la potestad. ¿De qué? De las tinieblas, de la muerte. Y luego dice, y nos ha traído hacia Él, y nos ha traído hacia Él del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su amado Hijo. ¿En qué? En todas las dimensiones. Entonces, no quedamos muchos, oiga. Yo siempre digo, no quedamos, nada quedó de la vieja naturaleza, para que toda la nueva naturaleza sea establecida en nuestro nuevo corazón en todas las dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Alto, profundo, ancho y largo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, entonces, ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Entendamos, el reino es espíritu. El reino es espíritu. El espíritu está dentro de nosotros. Tenemos un nuevo espíritu donde el espíritu está dentro de nosotros. Por lo tanto, ¿qué tenemos? El reino también. ¿Y qué pasa con ese reino? Tenemos nuevas leyes en ese reino. Así como las tuvimos cuando estábamos abajo, ahora las tenemos a los que estamos arriba viviendo en el reino y el reino viviendo en nosotros, el espíritu, nosotros, nuestro espíritu nuevo en el espíritu de Él y el espíritu de Él viviendo dentro de nosotros, estableciendo una nueva área, un nuevo reino en nosotros. Podemos tener todo, absolutamente todo lo que nos otorga el reino de Dios a nuestros corazones. Hermanos, no estamos faltos de nada, estamos completos. Estamos completos, somos totales en Él, en todo aspecto de todas las dimensiones espirituales. Lo tenemos todo, absolutamente todo. En este punto es importante entender que si estamos bajo la potestad de la ley del pecado y de la muerte por el veneno del pecado, ahora fuimos hechos libres de ese lugar para ir a otro lugar. ¿Cuántos fueron trasladados? Entonces, como cristianos quiero decir esto a los que van a oír y a ustedes que me están oyendo. Sí, recibimos la salvación, pero hay que crecer en el conocimiento de salvación. Pero también hay que entender de dónde fuimos sacados y a dónde fuimos trasladados. Porque usted puede tener la salvación y usted cree en la salvación, pero estar portándose como si todavía
estuviera bajo el poder de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Por ignorantes, porque aman la religión, porque les complace estar en el viejo añejo, en el vino añejo y no en el nuevo. Porque como en el vino añejo dependías de ti. Para ser bendecido, haz esto y te bendice. ¿Ok? Dios. Pero aquí, en este añejo, en este vino nuevo, tú no dependes de ti. Dependes de lo que Él hizo en la cruz. Tú solo recibes el reino y recibes todos los beneficios del reino y todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos. ¿Quién es la bendición? Él. ¿Cuál fue la maldición? La muerte, que nos maldijo con toda maldición. ¿Ok? Pero habiendo Él destruido la muerte, Él se lleva todas las maldiciones que la muerte causó en nosotros por la sabiduría corrupta que había en nosotros. Todas las consecuencias, todas las acciones que se llevaron a cabo en esa naturaleza caída, Él pagó por ellas. Para que ahora ustedes en esa semilla de la bendición, de la sabiduría de Dios que se hizo carne de vida, ahora pueda estar en ustedes y ustedes comer todos los beneficios de su cuerpo y beber todos los beneficios de su sangre. Respírele, respire el reino, hermano, respire el reino, respire la vida, respire. Y trasladado entonces al reino de luz y vida, allí vemos cómo estaba el alma, cómo estaba la mente que producía el pecado por la muerte en ese hombre, pero luego también vemos las cadenas. Luego vemos Colosenses 1:13, que ya las enseñé. Hay algo bonito en esto porque el Señor me enseñaba. Solo voy a mencionar algo rápido porque tenemos que terminar rápido. Cuando nosotros somos arrancados, liberados de este lugar, es como estar en una jaula. ¿Okay? Las puertas fueron tumbadas, los cerrojos de hierro fueron quitados. Pero tristemente hay personas que todavía se quedan en el estado o en el lugar del estado de muerte. Pero ¿saben qué? No hay tal cosa. Porque Él dice que fuimos trasladados. La fuerza del poder del reino de vida me arrancó de la jaula, de los calabozos de muerte donde estaba. Él metió su mano y me arrancó y me llevó a los lugares celestiales, donde ahora yo puedo gozar del reino. Entonces, no hay tal cosa, hermano o hermana que me está escuchando, no hay tal cosa de que si yo recibo la salvación todavía tenga que estar viviendo en ese lugar. Eso es una mentira que le está dando a usted la semilla corrupta de la sabiduría en engaño. Usted tiene que verse hacia arriba, no abajo. Amén. Entonces, luego vienen nuevas leyes, gobiernan nuestro ser en este reino de luz y vida. El poder de la resurrección nos traslada de las regiones de muerte al reino de vida, luz, esto es, a los lugares celestiales. El poder de la resurrección nos traslada de las regiones de muerte al reino de vida, luz, esto es, a los lugares celestiales. Recuerden que a mí siempre me gusta poner vida, luz, vida pegados, porque realmente eso es lo que es. La una trae la otra y la otra trae la una. Amén. Entonces, veamos lo que dice Efesios 2:6, ahí aparece en la pantalla, y dice, y Él nos resucitó juntamente, ¿qué? Con Él. Al vencer en la muerte, Él pudo sacarnos de la muerte. Al bajar Él y destruir el reino de muerte, Él pudo, en el poder de la resurrección, sacarnos. Ya nuestra alma no iba a quedar en el Seol. Nuestra alma fue arrancada del Seol a causa de nuestros pecados y delitos. Pero ahora, en este poder de la resurrección, estamos ahora vivos para Dios, pero muertos al pecado. ¿Me siguieron acá? Entonces, dice, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. O sea que nos sentó en el mismo sitio donde Jesús fue llevado y glorificado a la derecha de su Padre. Efesios 1:20.
que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese mismo fue el que nos sentó igualmente y nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién es la bendición? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vencer la muerte, tomar la naturaleza de pecado, llevársela crucificada, destruirla totalmente en todas las dimensiones. ¿Okay? Y pues, mi ser, mi nuevo ser, mi nueva creación, que es del Espíritu ahora, es un nuevo cuerpo espiritual, sin pecado, arrancada del Hades, que puede disfrutar ¿de qué? Del ambiente celestial, sentada en lugares celestiales. ¿Cuál es el ambiente del cielo? Pregunta, ¿estás respirando el aire del cielo? ¿O estás todavía muy metida aquí en el aire contaminado de esa sabiduría falsa y corrupta? Podemos, hermanos, comer, podemos gozarnos, podemos deleitarnos en la sabiduría inmarcesible, incorrupta, que viene del corazón de Cristo y que está establecida en un nuevo reino. Y ese nuevo reino está establecido en nosotros. Vivimos bajo la fuente continua de vida eterna en todo nuestro ser. Si el ambiente del reino es vida, ¿qué creen ustedes que está recibiendo el corazón? En todas sus dimensiones, porque ahora metamos las dimensiones, porque es que es en todas las dimensiones que estamos recibiendo esta fuente continua de vida en nosotros. No es un poquito. No es un poquito aquí en el brazo, en este lado derecho. No, ni un poquito aquí en el izquierdo. No, es en todo. Es como una burbuja que nos protege, que nos guarda de arriba a abajo y de la derecha a la izquierda. Estamos rodeados por el ambiente del reino de Dios. Creo que les compartí la semana pasada con respecto a las burbujas, esas que son pelotas grandes, son unos balloons, unas bolas grandes de plástico, ¿okay? Donde la persona se mete, ¿okay? Y puede caminar sobre el agua, o sea, puede hacer muchas cosas en eso. Y es como una cápsula. Eso es lo que es el reino de Dios ahora en nosotros. Es una cápsula que nos ha encapsulado a todo nuestro ser, a todo nuestro ser integral, que está ensamblado ahora, que es un espíritu de vida, que tiene un nuevo corazón y que donde hay un nuevo reino estamos metidos en ese reino. Si estoy metida en ese reino y estoy viviendo en ese ambiente, ¿por qué quiero salirme? Por eso no nos podemos distraer. Mantengamos nuestros ojos fijos en el autor y consumador de la fe. El Espíritu de vida de Dios transmite constantemente vida a todo nuestro ser. Porque ese es el aire que se respira, esa es la atmósfera que se respira en el reino de Dios. ¿Cuántos han entendido el reino? Es la primera vez que de verdad estoy entendiendo acerca del reino. Siempre oía cosas acerca del reino y oía predicaciones y en cierta manera muchas fueron buenas, pero algo faltaba. Hasta que el Señor me enseñó, porque se lo pedía, yo lo buscaba de corazón. Yo quiero entender lo que es eso del reino, yo quiero entender lo que es eso del reino, porque cuando oía muchas veces piensan que el reino de Dios es ir y tener riquezas y sacar las riquezas del reino de Dios para vivirlas en lo natural. Las riquezas son espirituales, no son materiales. La tierra es la que me da las riquezas, pero el poder para hacerlas me la da el ambiente del reino de Dios, el que me hace sabio para multiplicar. Aún en las cosas del reino tienes el poder de la multiplicación. Cristo es el reino. El reino estaba en Cristo. Cristo estaba en el reino, era uno con el Padre. Levantó los ojos y dijo: gracias, Señor, porque sé que siempre me oyes. Y le dijo a ellos: ahora vayan y repartan.
El reino nos da el poder, la sabiduría para hablar en fe y multiplicar las cosas. Eso es parte del reino, es parte del ambiente. Hay mucho más que podemos entender. La autoridad que nos da sobre la lluvia, la autoridad que nos da sobre las aguas, la autoridad que nos da sobre los peces, la autoridad que... Por favor, es una serie de cosas tremendas. ¿Okay? Entonces, hay 3 términos griegos en la Biblia, ya voy terminando, que se traducen como vida, ya les he enseñado eso, bio, psique y zoe. Bio se refiere a la vida biológica, natural, física, el término griego psique, que se traduce como vida, que se refiere al yo o al alma, y la vida psíquica mental, que es la carne, no a la vida biológica, bio, ni a la vida eterna, zoe. Y la vida zoe es la clase de vida de Dios, la que solo Dios puede dar. Por eso, Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Entonces el alma que está amando más el reino, el ambiente del reino de vida, que procede del nuevo corazón, donde está la fuente de vida de ese reino, pues va a tener vida eterna y va a guardar su alma. En Juan 1:4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, un alma que está amando la nueva dimensión del reino, en luz, en vida, en todo lo que la sabiduría verdadera de Cristo da, es un alma que no se va a perder, sino va a ser guardada, va a ser preservada para vida eterna. Bien, tu espíritu se alimenta de la savia de vida del espíritu. Tu alma y cuerpo son permeadas por esta clase de vida. Tu espíritu, en donde está el área de tu corazón, en donde está el nuevo reino que abarca tu espíritu y tu corazón, igualmente cubre tu alma. El reino también cubre tu alma, recuérdense, somos ensamblados, somos una unidad. Lo que está fluyendo del corazón, la fuente del corazón está también fluyendo, pero tu alma tiene que estar amando, deseando estar bajo la fuente. Porque el espíritu puede estar fluyendo y tu alma negarse a recibir. ¿Por qué se contrista el espíritu? Porque el alma no quiere recibirlo del espíritu cuando lo tiene disponible. ¿Por qué se apaga el espíritu? Porque llega un momento en que el alma desprecia el fuego de la pasión de ese reino de Dios en ti y llegas a apagar. Pero gloria a Dios, hay un aire, hay un aire, hay un aire del Espíritu, hay un viento del Espíritu soplando, para que los que están con unos carboncitos encendidos, vuelva a surgir dentro de ellos la llama del fuego del reino en ellos. Amén. Entonces, están luego también en esta misma categoría del reino de Dios, están la ley de la fe. La Biblia habla de la ley de la fe. No tengo tiempo para darles todo, pero espérense un momentico. Si quiero darles de pronto los versículos, sí tengo un poquito de tiempo, ¿no? Ok. La ley de la fe, Hebreos 12:2, Romanos 1:17, Romanos 3:22, Romanos 3:27, Romanos 14:23, Primera de Corintios 2:5, Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 3:10 al 15. Entonces, vemos aquí que hay una ley, pero esa ley de fe no es dada por nosotros, se nos fue dada por Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Aquí cuando vemos esto y la fe que ahora vivo en el cuerpo, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo ¿por qué? Por mi fe, pero no es mi fe,
Es la fe del reino de Dios que habita dentro de mí, la que obra su perfecto trabajo, su perfecta obra dentro de mí. Porque dice luego, por mi fe en. ¿Dónde volco yo la fe? En Él, en la obra consumada de Él. En Él es el que volco toda mi fe. Por eso puedo ver cumplidas todas las promesas de Dios que tengo en Cristo Jesús, que son sí y amén. Amén. Y luego está la ley del amor, Romanos 5:5, que ya lo leímos, Gálatas 5, 22, 25, que todo esto es producto, el fruto del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todas estas cosas vienen del amor. Porque la esencia, la esencia del amor, cuando una persona es orgullosa, es porque no ha entendido el amor. Porque no sabe que la esencia del amor dentro de ti no te hace orgullosa. Te hace humilde y te hace mansa. Entonces conozcamos el amor para caminar en humildad y caminar en mansedumbre. Amén. Luego está la ley de la verdad, Juan 1:14, Juan 3:21, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 14:6, Juan 16:13, Juan 17:17. Luego, repito otra vez, Juan 1:14, la ley de la verdad. Juan 1:14, Juan 3:21, Juan 8:32, Juan 14:6, Juan 15:13, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego viene la justicia. Justicia, la ley de la justicia se cumple en todos los miembros de nuestro cuerpo, hermanos. La ley de la justicia, ahora los miembros de nuestro cuerpo son esclavos, son esclavos a la ley de justicia, no a la ley del pecado. Porque en Cristo Jesús hemos sido llamados, el que no tenía pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos, ¿qué? Justicia de Dios. En el reino hay una ley que se llama la ley de justicia y esa ley tiene todo el poder para que tú no hagas lo incorrecto y no hagas lo injusto. Y dice, Miqueas 6:8, esto es de la ley de justicia. Proverbios 21:3, Juan 2:29. Es Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Romanos 6:13. No presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y los miembros de su cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Poderoso ese versículo. Romanos 6:16, Romanos 6:18, hemos sido libertados del pecado y vinimos ahora a ser siervos de la justicia. ¿Qué impedía que nosotros fuéramos justos? Pues el pecado. Porque había una ley ¿de qué? De pecado, que nos dominaba, nos controlaba, era un poder, una fuerza. Pero ahora tenemos la de justicia y por eso podemos vencer y ser liberados de ese pecado. Apocalipsis 19, 7 al 8. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es hijo del diablo. Y si todavía ese cristiano que ha recibido a Cristo está haciendo esas cosas, entonces está meando fuera del pote, porque no está entendiendo que ya no es hijo del diablo para hacer las cosas injustas que hace. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es ¿qué? No es comida ni bebida, sino ¿qué? Justicia, paz
y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Eso es el reino. Eso es lo que hay dentro de usted. Eso es lo que usted respira. Y si a ese aire puro, santo, verdadero, que viene de Él, lo está respirando todo su espíritu, como acabamos de hablar, inhalar y exhalar toda la contaminación. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace todo el proceso de todo lo que hay en nuestro nuevo espíritu y en nuestro nuevo corazón. Ok. Segunda de Corintios 5:21, que ya lo mencioné. Y por último, damos ya por terminada la clase, vamos a orar, vamos a permitir que el Señor nos lleve a hacer una oración profética. Conclusión, entendiendo ahora mi nueva dimensión espiritual, ahí ya, esta la cambié. Entendiendo ahora mi nueva dimensión espiritual de un nuevo reino dentro de mí, donde está toda la fuerza del Espíritu de vida, donde he recibido el don del Espíritu Santo para manifestar lo invisible de una manera visible, lo sobrenatural de una manera natural, lo etéreo del reino verse en la parte corporal. Al recibir el reino dimensional del Espíritu de vida, he recibido todo lo que viene del reino. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad se manifiestan en mí. Esta es la clase, las leyes. Por lo que estamos en un nuevo reino, tenemos nuevas leyes. Conozcamos las leyes, vivamos las leyes. Sepamos y entendamos lo que realmente hay dentro de nosotros. Bueno, suelten todo, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor que toda esta línea de pensamiento de Él en cuanto al reino, en cuanto al Espíritu, que sea tomando lugar en todo nuestro corazón y en todas las dimensiones de ese corazón. Chanko shoramara barabara atanda o makasara marabarakia tatun yenda la mara. Oremos un ratico en lenguas, como somos poquitos, entonces podemos orar en lenguas. Ramaki akara bashata, eso no significa que cuando estemos muchos no lo hagamos, ¿no? Shonda ramaki akara bashanda, pero quiero oír las bocas. Quiero oír las bocas abrirse. Shanda rama kia kara bashata tunda rama handa ramakata. Enemekia kara bashanda rama handa ramakia kara bashanda ra ha ha ha. Okushera haramare keraba. Enemelekia kara sata. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Señor, por entender las leyes nuevas que ahora ejercen todo su poder y toda su fuerza del reino de Dios dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra área, de nuestro corazón, de la mente, del espíritu en el corazón, Señor amado, que toman lugar, Señor amado, en el alma, Señor amado, que transforma el alma, que cambia el alma, Señor amado, que lleva al alma a la victoria, Señor, sobre el pecado, que lleva al alma, Señor, a vencer todo lo que venga, Señor, del engaño, Padre, en el nombre de Jesús. Sonda rama catarrabasata, o catarrabasa. Gracias. Gracias por enseñarnos lo que es el espíritu. Porque sí, Señor amado, a veces decimos, ¿será que sí tengo un espíritu? ¿Será esto? Sí, Señor, sí somos espíritu. No que tenemos, somos. Somos espíritu. Somos espíritu, Señor amado. Y nuestro espíritu de vida ahora toma lugar en nuestra alma. Toma lugar en nuestra alma. Es nuestro espíritu, Señor amado, el que nos cubre ahora, el que nos arropa ahora. Es toda el área, Señor, que fluye de ese nuevo reino en nuestro corazón, el que toma lugar, Señor, en el alma. Queremos ahora mirar el fluir, ahora la fuente del área de nuestro nuevo corazón, Señor amado, que está en la fuente del corazón de Dios, Señor amado, donde fluyen los ríos de vida, fluyen los ríos del Espíritu. Respiramos el aire del reino de Dios, que es Espíritu. Pero a todas estas verdades tú nos has añadido una verdad mucho más profunda que nos lleva a un entendimiento mayor, y son las dimensiones espirituales. Tanto nuestro espíritu como nuestro corazón tienen dimensiones espirituales, ya tú nos los enseñaste. Igualmente nuestra alma, Señor amado, y este cuerpo humano igualmente tiene dimensiones. Señor amado, hoy creemos verdaderamente que el reino de Dios,
que está ahora dentro de nuestro corazón, al entender que es dimensional ese reino, que tiene un alto, un profundo, un largo y un ancho, igualmente toma lugar en todo nuestro ser. Toma lugar en el corazón de nuestro espíritu. El reino que es espíritu, el reino de luz y vida toma lugar ahora, en todas sus dimensiones, en nuestro espíritu, en el corazón. El corazón, Señor amado, la fuente que sale del corazón, arropa, Señor amado, la dimensión de nuestra alma. El reino arropa, el reino cobija, el reino es la esfera que llena todo el espacio de nuestra alma. ¡Wow! ¡Oh! Santo Señor, Rama, Handa, Rama, Kata, todo el volumen de lo que somos también. ¡Wow! Muéstranos esos misterios profundos de la dimensión espiritual del reino en nosotros. Alma mía, estás ensamblada para ser una sola unidad con el Espíritu y el corazón del Espíritu, en donde están los pensamientos. Pero hoy, en lo profundo de nuestro entendimiento, hoy hay claridad. La luz de la verdad trae claridad al entendimiento. Para decirle hoy al alma, al estar ensamblada en este ser integral, todo lo que fluye del área de tu corazón a tu pensamiento, a tu mente, a tu imaginación, a tu conocimiento, a tu inteligencia, a tu entendimiento, vienen y proceden del corazón del reino que es Cristo Jesús. Él es el santuario. Él es la imagen. No viene nada de ti, solo viene de Él. El santuario de mi corazón, que fue destruido, desarraigado, desmantelado, y se le fue dado uno nuevo, ahora es templo de Dios. Templo de Dios. Morada del Espíritu Santo soy en el área de mi corazón. Hay un lugar, un santuario. Y ese santuario está unido con el santuario del corazón de Cristo en el reino. Yo quiero que se vea allí. Yo quiero que usted se meta en la oración. Y dice la palabra que del trono, o sea, de lo interno del trono, que es el corazón de Cristo, el santuario, que es uno con el Padre, fluye la vida, fluyen los ríos de agua de vida, fluyen. Pero ¿sabes qué, alma mía? Hoy entiendes de una manera mucho más grande que toda la dimensión tuya, alma mía, de tu mente, de tus pensamientos, de tu voluntad y aún de este cuerpo fisiológico, morfológico y corporal, recibe la impartición del Espíritu de Dios que es vida.
Cuando respiras el aire del reino de vida y estás engranada, estás metida, ensamblada, siendo una sola unidad, entonces viene toda la impartición del reino de Dios en ti. Recíbalo allí. Hoy recibimos la impartición del reino. No es comida, no es bebida, sino es gozo, paz, justicia. Ese gozo que nos hace falta, Señor. Paz. Estamos reconciliados a través de la sangre de Jesús. Estamos en paz con Dios. Por eso podemos tener ahora comunión. Alma mía, volviste en tu corazón a poder ser uno en Él, para que todo lo del Espíritu sea tomando lugar también en ti, alma mía, pero también en todo tu cuerpo. Hoy podemos ver la inundación de la fuente de vida del reino en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. A tal punto, Señor, hoy te pido a tal punto que lo llenes todo en todo. Rebósanos con la sabiduría incorrupta que trae vida eterna a nosotros. Inúndanos, rebósanos. Tu palabra dice que en el Salmo 23 que la copa está rebosando. El alma está rebosando, porque el alma está recibiendo toda la impartición que el corazón, que la fuente del corazón, que está unida a la fuente del corazón de Cristo en el trono, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Toda enfermedad se tiene que destruir. Toda mentira del diablo que nos ha hecho pensar con respecto a la enfermedad tiene que ser destruida ahora en el nombre de Jesús. Toda serpiente que esté comiéndose el fluir del poder del Espíritu del reino en nosotros, ahora tiene que salir. Y la destruimos con el poder de vida. La destruimos con el poder de la verdad. Y le damos el golpe mortal a su cabeza. Le damos el golpe mortal a la semilla de sabiduría corrupta que nos dio la serpiente, en donde comimos del árbol que nos degeneró, que nos trastocó, en donde la muerte reinaba. Pero hoy en el nombre de Jesús nos plantamos firmes para entender la verdad, para aplicar la verdad, para practicar la verdad, para vivir la verdad, para manifestarla en todo nuestro ser integral. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Levantamos el nombre de Jesús. A Él adoramos. A Él adoramos. A Él adoramos. Gracias por ser espíritu que te hiciste carne. Gracias por la semilla de arriba que es espíritu y es vida. Gracias porque la sabiduría de Dios se hizo carne. Quitaste la sabiduría correcta, incorrecta, corrupta del corazón. Nos diste un nuevo corazón. Pusiste un nuevo reino dentro de nosotros. Pusiste un nuevo espíritu dentro de nosotros.
Nos vestiste, nos arropaste todas las dimensiones. No hubo ninguna parte de las dimensiones que no tengan por qué no estar saturadas con tu espíritu. Perdónanos, Señor, no lo entendíamos, no lo entendíamos. Por eso le damos duro a la fortaleza del engaño, duro a la sabiduría corrupta del mundo. Por eso declaramos que no nos vamos a conformar a esas mentiras y engaños de una sabiduría corrupta. No nos vamos a conformar a la sabiduría corrupta del mundo, a su molde de pensar, a su sistema de creencias falso, dado siempre por esa sabiduría corrupta, que igualmente una vez la tuvimos, pero que ahora estamos entendiendo que no la tenemos más, para así poder vivir de la sabiduría incorrupta de vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bueno, un fuerte abrazo a todos los que van a estar escuchando y viendo este video.